Vivimos en un mundo en donde la verdad es relativa, generando muchas confusiones en las personas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bienvenidos a nuestro espacio Pregúntale al Pastor, en donde junto con el Pastor Coquijó hablaremos de nuestras inquietudes a la luz de la palabra de Dios. Una pregunta que podemos escuchar a menudo es sobre el tema de los diezmos y las ofrendas, ¿no? ¿Le importa tanto a la iglesia mi dinero? ¿Qué podríamos responder? Bueno, esa pregunta de que si le importa tanto a la iglesia viene por el cuestionamiento de muchos, ¿no? A la final es la iglesia, como iglesia, vamos a decir institución, la iglesia confía en el Señor, de que el Señor es el dador de todo, ¿no? Entonces, el problema cuando se piensa en el diezmo, se cuestiona, se duda, ¿no? Es más una cuestión personal de las personas. Ahora, eso pasa puede hacer mala información, o sea, no ha aprendido correctamente lo que es el diezmo, dónde se origina el diezmo, en qué momento aparece el diezmo en la palabra, para poder saber de que no es una ley, como muchas veces lo plantean, ¿no? La ley mosaica, ¿no? Entonces, cuando el diezmo aparece con Melquisedec, mucho antes de Moisés, ¿no? Con Abraham. Y lo vemos ahí claramente en ese pasaje donde después de que viene la batalla, Abraham va y busca al sacerdote del Altísimo, dice, ¿no? A Melquisedec, para entregarle las ofrendas, ¿no? En un reconocimiento de quién es Dios, que es el quien le dio la victoria, ¿no? Entonces vemos de que ya había una enseñanza previa sobre el diezmo, y no una enseñanza establecida cual ley, sino una enseñanza establecida pero en el corazón de la persona, ¿no? Donde diezma por voluntad. Entonces hay que entender eso, porque si nos vamos a estar ciñendo como regla, obviamente a nadie le gusta, ¿no? Una regla, ¿no? Pero Dios lo que quiere es de que aprendamos. Y como yo te comentaba, o sea, el diezmo tiene que ver mucho con un aprendizaje. Es como un ejercicio disciplinario. Disciplina en el buen sentido, ¿no? De aprender. Porque de por sí el ser humano es egoísta. O sea, el ser humano no es de dar. A través del diezmo aprendemos a dar. Aprendemos de que a dar porque comenzamos a entender de que Dios es el dador de todo, y que si amamos a Dios, si hay gratitud en nuestro corazón y reconocemos que Él es el dador de todo, lo menos que vamos a hacer es darle a Dios. Ahora, hay una gran verdad que en lo que conversábamos sobre la generosidad, ¿no? Ahí aún Dios nos está enseñando a ser generosos, porque necesitamos aprender, ¿no? Dios está interesado en todo de nosotros, no solo en un aspecto, sino en una rendición total, porque solo cuando uno está totalmente rendido es cuando Dios puede comenzar a trabajar, ¿no? Esa rendición total que Él espera de quienes creen en Él también incluye la economía. A Dios le interesa también nuestra economía, no solo por una ambición, sino porque justamente como usted lo mencionaba, es importante una formación, ¿no? Una enseñanza, que manejemos correctamente las cosas, que
que puedan cumplir su real propósito. Hay mucho detrás, ¿no? No solo es, hablan de economía porque quieren dinero. Es más un asunto de enseñanza de parte de Dios, ¿no? Sí, si vemos, por ejemplo, cuando se ha tocado temas de dinero y reconocemos que es delicado, ¿no? Pero si vemos claramente, por ejemplo, en nuestra iglesia, y le damos gracias a Dios por cómo el Señor nos ha bendecido, y no lo digo económicamente, sino lo digo en el sentido de poder tener instalaciones. Por ejemplo, la mayoría de las células, ¿dónde las realizamos? En el colegio, ¿no? La mayoría de las reuniones de las diferentes zonas, ¿dónde se puede hacer? En el templo. O sea, por el espacio que tenemos, ¿no? Entonces, eso es gracias a la provisión de Dios, ¿no? Entonces, cuando se ve y se toca el tema económico, siempre se hace con mucho tacto, ¿no? Durante mucho tiempo, y esto me gustaría aclarar, porque yo creo que es muy saludable, es en nuestra iglesia nunca se daba forma de poder ofrendar a través de una cuenta. Todo era siempre a través de llevar sus diezmos y ofrendas hasta el templo y entregarlo con libertad. Y hoy en día, bueno, sí, hay una cuenta donde se puede hacer depósito, pero eso nació a raíz del pedido de los mismos hermanos. Y eso nació durante la pandemia, donde pedían los hermanos, por favor, tengo acá guardado mis diezmos, mis ofrendas. No sé si pueden enviar a alguien a recogerlo. Porque son hermanos creyentes que de buen corazón, reconociendo la provisión de Dios, quieren ofrendar, porque eso es utilizado ¿para qué? Para seguir haciendo la obra del Señor. Y gracias a Dios eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y esa es provisión de Dios. ¿A través de qué? De los mismos miembros de la iglesia. El templo que tenemos fue muy interesante, cómo fue construido. El primer templo que tuvimos se construyó por financiamiento de la familia Leternú, porque el Señor puso en su corazón ofrendar y a partir de ahí poder recaudar fondos para otras construcciones, ¿no? Cuando se dio la construcción de este segundo templo, el hijo que vino para la inauguración, una de las primeras cosas que preguntó fue quiénes estaban donando, o sea, de a dónde se había logrado, ¿no? Pensando que alguna organización estaba apoyando la construcción del templo, ¿no? Y la sorpresa que se dio fue escuchar que la congregación era la que se había hecho cargo del financiamiento de todo el templo, ¿no? Y él quedó maravillado y lleno de gozo por ver la generosidad del pueblo de Dios y entender de que lo que se estaba construyendo era un lugar para poder adorar, ir a adorar a Dios todos juntos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo cuando una iglesia está unida, una comunidad de hijos de Dios se une y tienen un mismo sentir, se puede hacer maravillas, ¿no? Y con la provisión de Dios, porque al final es Dios el que iba proveyendo y bendiciendo la vida de muchos hermanos, y los hermanos reconociendo ello, era de que por un lado ofrendaban, por otro lado diezmaban. Se habla del tema de la generosidad. Yo entiendo la generosidad aparte del amor. O sea, aparte se origina cuando uno se expone al amor, ¿no? O sea,
Si yo amo a mi familia, no estoy pensando en cuánto puede costar o qué caro puede resultar algo, sino estoy pensando en que el amor me está impulsando a hacer esto por ellos. Entonces, yo noto que en la iglesia uno percibe de aquellos que dan justamente eso, ¿no? Responden por amor. Y cuando hay alguien que de pronto cuestiona o no entiende por qué, es que no se ha expuesto a ese amor, ¿no? Entonces, de pronto podemos encontrar el origen de la generosidad también en cómo está una relación con Dios, ¿no? Es que siempre lo digo, ¿no? Ese amor que comienza a nacer en nuestros corazones es producto de Dios, ¿no? De comenzar a entender cuánto nos ama Dios. Y ese amor comienza a producir en nosotros ¿qué? Gratitud a Dios. Y cuando hay gratitud comienzas a amarlo. Y todo eso comienza a traer generosidad, porque lo que tú recibes de parte de Dios, sabiendo que es por gracia, no porque uno se lo gane, sino por gracia, lo que uno quiere es transmitirlo a otro, dárselo a otro. Pero a su vez no quiere solamente dárselo en palabras, sino en acciones. Y muchas de esas acciones también tienen que ver con ofrendar. Por eso hay muchos hermanos a los cuales, en una forma silenciosa, ¿ven, hermanos? Y apoyan a diferentes hermanos que están en necesidad. Están enfermos, están pasando necesidad porque perdieron trabajo. Y ahí hay hermanos que se juntan y ofrendan. Y lo mismo hacen en la iglesia. Lo primero, ofrendar para la obra. Traen sus diezmos porque saben de que es una forma de reconocer a Dios. Y el diezmo les hace recordar esa forma de aprender a ser dadivosos. Que es algo difícil, realmente es difícil. Pero Dios nos enseña porque quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios no nos va a pedir más de lo que nos da. Y hay una dinámica interesante cuando se aborda el tema diezmo en la Biblia, que Dios responde a la disciplina de dar el diezmo, ¿no? Él es generoso para quien tiene un corazón generoso. Entonces, finalmente, resulta en beneficio para ti también, ¿no? Entonces, no solo es la iglesia, a la iglesia le importa porque somos egoístas, sino nos interesa porque queremos lo mejor para ti también, ¿no? Sí, mira, a veces hay que corregir esto, ¿no? A veces suena como que es una inversión. O sea, yo invierto con el Señor y el Señor me va a devolver. No, el Señor ve los corazones. Y la generosidad parte de un corazón generoso. A veces dando, vamos a decir, un sol en medio de mi necesidad, pero porque el Señor pone eso en mi corazón, porque no lo necesito en ese momento, pero alguien más lo puede necesitar, ahí estoy siendo generoso. Entonces no es la cantidad, no es el valor, sino es la actitud con la cual damos. Y eso es lo que Dios quiere que todos aprendamos. ¿Qué mayor generosidad la de Dios de dar a su Hijo, ¿no? ¿Qué mayor generosidad que el Señor se entregue por nosotros? Partiendo ha ido más, ¿no? Entonces, la bendición sí viene de parte de Dios, pero viene cuando hay un corazón realmente generoso. Y eso lo ve Dios. A Él no lo vamos a engañar. Entonces, no es que yo invierto más y porque invierto más voy a recibir a cambio, sino porque yo lo hago con una actitud correcta. Y actitud de bendición a otros, pero también de adoración a Dios, porque el ofrendar, el diezmar, es una cuestión de adoración a Dios. Y eso no hay que olvidarlo.
Para ir terminando, hay gente que administra la economía de la iglesia. No es el pastor. Los pastores, dentro de la Alianza Cristiana y Misionera, hay un reglamento justamente para cuidar de que el pastor no está buscando sus intereses detrás, ¿no? Entonces, la tranquilidad, darla a quien quiera ser generoso en la iglesia, justamente de eso, ¿no? Que hay personas que están gestionando y hay gastos que son prioridad para la iglesia, como el seguir hablando de Jesús más que los sueldos pastorales, ¿no? Ah, por supuesto. Gracias a Dios porque los pastores no manejamos dinero. Aún en las zonas, ¿no? Se recogen ofrendas. Ni siquiera uno como pastor cuenta las ofrendas, sino son hermanos que cuentan. Y no uno, sino tienen que ser dos mínimo, ¿no? ¿Por qué? Para evitar suspicacias. Y dos, gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos ese orden. Y que anualmente, aún cuando hay las asambleas anuales de todos los miembros, se presenta el informe económico para que la iglesia en su totalidad, o sea, los miembros de la iglesia, sepan cómo se está manejando la economía de la iglesia. Y vean, y aún se hace auditorías. Entonces, de verdad, yo me gozo cada vez que veo en una asamblea y digo, Señor, gracias, porque tú nos has enseñado a ser ordenados. Y por ello es que podemos servirte y honrarte con libertad, con confianza, sabiendo de que estamos haciendo las cosas correctamente. Gracias, pastor. Esto ha sido Pregúntale al Pastor. Si tienes alguna duda o sugerencia, nos la puedes enviar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Hub Oficial P en Instagram y Facebook. ¡Nos vemos!